Y el tema o el título más bien es Dejando la niñez espiritual. Dejando la niñez espiritual. Usted sabe que la madurez espiritual se evidencia cuando dejamos de ser movidos por el viento y permanecemos firmes en la verdad. Ahí es cuando la madurez espiritual se evidencia, cuando permanecemos firmes, cuando llega la tormenta y no nos mueve. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 14 al 15? Ponga su mirada en Efesios 4, 14 al 15 y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Señor, te damos gracias, Padre, por traernos con bien a tu casa, mi Dios. Señor, nosotros venimos con un propósito de alabarte, de darte gracias, de escuchar tu consejo, mi Dios, que nos hace falta en nuestras vidas, mi Dios. No hemos llegado todavía a ese varón perfecto, mi Dios. Danos fortaleza, danos fuerzas para seguir tu camino, mi Dios. Bendice a tu iglesia, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano. Dejando la niñez espiritual. El viento mueve lo que no está firme. Esa es una frase muy famosa, El viento mueve lo que no está firme. Y quiero comenzar con una ilustración. Había una familia que plantó un árbol joven en su patio. Este árbol estaba recién plantado. Era verde, hermoso, tierno, pero tenía una debilidad. Era frágil. Era frágil. Cada vez que el viento soplaba, el árbol se inclinaba, se torcía, casi tocaba el suelo. Y un día llegó una tormenta que no solo lo movió, se lo llevó, lo arrancó. El árbol tenía hojas, bien bonitas, ¿verdad? Pero no estaba firme. No estaba firme. ¿Por qué? Porque no tenía raíces. No tenía raíces. Y así pasa cuando muchos creyentes hoy se miran bonitos, ¿verdad? Tienen hojas, pero no tienen raíces. No están bien cimentados. Y cuando soplan los vientos de doctrina, las voces engañosas, los vientos de la prueba, el desánimo, la tentación, ¿qué pasa? No resisten, se mueven, se doblan, se enfrían. Y es que el viento siempre revela lo que está firme, y lo que no lo está. Pablo lo sabía, el apóstol Pablo. Por eso escribió a la iglesia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios 4:14. Hermanos, este es un llamado urgente. ¿A qué? A dejar la niñez espiritual. A dejar la niñez espiritual. Es un llamado a crecer, a echar raíces. Echar raíces profundas en Cristo. Porque la verdad es esta, el viento siempre va a soplar. Las tormentas siempre van a venir. ¿Estaremos firmes cuando lo haga? ¿Estará firme usted cuando venga esa tormenta a su vida? Así como aquel árbol joven se movía porque no tenía raíces, así también muchos creyentes fluctúan porque no tienen raíces, porque no han crecido. Y no es que el viento sople demasiado, es que ellos no tienen raíces, son demasiados débiles.
Y eso es exactamente lo que Pablo quiere evitar en nosotros. Que seamos arrebatados por el viento, por las pruebas, por las tormentas. Por eso, después de mostrarnos el peligro del viento, Pablo nos muestra el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? La niñez espiritual. Ese es el verdadero problema. Que no crecemos, no maduramos, no echamos raíces. Y aquí comienza nuestro primer punto. El peligro de ser niños espirituales. El peligro de ser niños espirituales. ¿Qué dice Efesios 4:14 en la primera parte? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Pablo usa la palabra niños no para hablar de ternura, no para decir, ay, qué bonitos niños, mira cómo se ven. Sino él habla de fragilidad espiritual. Fragilidad espiritual. ¿Y qué es un niño espiritual? ¿Qué es un niño espiritual? ¿O cómo es un niño espiritual? Un niño espiritual es un creyente que aunque ha nacido de nuevo, permanece inmaduro en su fe. Inmaduro en su fe. Un niño espiritual no es alguien no es alguien nuevo en la fe. Es alguien que no ha crecido. Eso es un niño espiritual. Aunque lleve años en la iglesia, Uno puede llevar años en la iglesia, pero no crecer. Permanecer estancados. Pueden pasar 5, 10, 15, 20 años. Y seguir siendo un niño espiritual. ¿Y por qué la Biblia los llama niños fluctuantes? Fluctuantes. Hay 4 razones. La primera, porque son inestables. Inestables. La segunda, porque dependen de emociones. La tercera, porque no disciernen. No disciernen, no tienen discernimiento. Y la cuarta, es porque no tienen raíces. No tienen raíces. La palabra fluctuante describe algo que es inestable. Algo que se mueve, que no permanece en un lugar. Algo que se mueve sin control. Imagínese a ese barco sin ancla. ¿Cómo se mantiene en el agua? Así. Y así es el creyente inmaduro, que está inestable. Hoy está firme, mañana está frío. Hoy cree, mañana duda. Hoy dice que sí, mañana dice que no. Eso es ser un niño fluctuante. Son personas que siempre están buscando nuevas experiencias, algo nuevo, lo novedoso. Personas que se mueven de iglesia y en iglesia. Andan de iglesia en iglesia, ¿verdad? Buscando algo nuevo, algo que los llene, algo llamativo. Las modas de predicación, ¿verdad? La música moderna. Grandes iglesias a lo mejor buscan algo bonito en el edificio o que tengan un buen sistema. Y abrazan todo tipo de doctrinas sin discernir. Hay familias que se van de las iglesias, ¿por qué? Por sus hijos. No es que en aquella iglesia hay una escuela dominical, su sistema está muy bueno para los jóvenes. Y se van, aún sabiendo que se predica una doctrina incorrecta. No les importa. Esas son personas fluctuantes, personas inmaduras, que no tienen discernimiento. Tengamos cuidado, Tengamos cuidado.
Son como niños que abandonan un juguete por otro, ¿verdad? Así como ese chiquitito, ¿verdad? Que está jugando con un juguete y después se aburre y agarra otro y así son. O pasan de la risa al llanto sin tener alguna razón. Hoy están contentos, mañana no. Esos son niños fluctuantes. Son niños fluctuantes porque dependen de emociones. Se dejan guiar por las emociones. Si se sienten bien, avanzan, progresan. Y si no, se detienen, retroceden. ¿O no han conocido a gente así? Su caminar espiritual depende de sus emociones, ¿eh? Y no de sus convicciones, ¿eh? Viven cuando todo está bien, ¿verdad? Son guiados por lo que sienten, en lugar de ser guiados por la verdad de la palabra. ¿Qué dice 2 Corintios 5:7? Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos. ¿Usted anda por fe o anda por vista? ¿Anda esperando que todo esté bien? ¿Que todo esté de acuerdo a su voluntad, a sus deseos, a sus intereses para que usted marche, avance, progrese? Eso es andar por vista, y no por fe. Son niños fluctuantes porque no disciernen, no tienen discernimiento, no saben distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo profundo y lo superficial. Y se dejan guiar por sus emociones, por el orgullo. ¿Verdad? Hoy están entusiasmados por una cosa y mañana por otra. Y se dejan llevar por sus emociones pasajeras, en lugar de permanecer firmes en la verdad de Dios, en la palabra. Yo le pregunto, ¿qué es lo que lo va a mantener usted firme? ¿Sus emociones? ¿O es la palabra de Dios? Es la palabra, mi hermano. Eso es lo que nos mantiene firmes, creyendo en la palabra. No creyendo en tus emociones. Y dice los proverbios que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién no lo conocerá? Esas personas no disciernen, no examinan, no profundizan. Ejercitan poco el discernimiento espiritual. ¿Qué dice Efesios 4:14? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Son niños fluctuantes porque no tienen raíces. Porque no tienen raíces. Se miran bonitos, ¿verdad? Llenos de hojas verdes, pero no tienen raíces. Solamente tienen las hojas de adorno, pero no tienen raíces. Tienen entusiasmo, actividades, pero no doctrina, no carácter, no convicción. Pablo no presenta la niñez espiritual como algo tierno, sino como algo peligroso. La niñez espiritual es algo peligroso, mis hermanos. Porque hoy podemos estar aquí. Mañana, si permanecemos así, sabrá Dios dónde estaremos. Así es que eche raíces para que cuando vengan las tormentas, usted se aplante. Porque un niño espiritual
no solo es débil, está expuesto, es vulnerable. No solo carece de raíces, sino que está rodeado de vientos. De vientos. Y esos vientos no son imaginarios, son reales, son constantes y cada vez más fuertes. ¿Y a quiénes son los que se lleva primero? A los débiles, a los que no tienen raíces, a los que no han crecido, a los que no han madurado. Y uno puede pasar años, pero la tormenta va a llegar. Y eso nos lleva al segundo punto. Las corrientes que arrastran al inmaduro. ¿Cuáles son? ¿Qué dice Efesios 4:14? En la segunda parte dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Usted sabe que los niños son imperfectos, ¿verdad? Los chiquitines, los bebés. Porque lloran mucho, ¿no? Se quejan mucho, gritan mucho, pelean mucho. Pero también son incapaces de distinguir entre lo bueno y lo malo, No saben. Un niño pequeño se puede atravesar en la carretera así nomás. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso Pablo enfatiza que cuando se es niño, se puede ser llevado por doquiera de todo viento de doctrina. De todo viento de doctrina. Pablo no solo describe al creyente inmaduro, también describe lo que lo mueve. Y menciona 3 fuerzas que sacuden al que no ha crecido. ¿Cuáles son? Los vientos de doctrina, las estratagemas de hombres, que quiere decir la astucia de los hombres. Y 3, las artimañas del error. ¿Cuáles son los vientos de doctrina? Es todo lo nuevo, todo lo novedoso, Ya no se conforman con la palabra de Dios, ahora quieren algo nuevo. Quieren escuchar nuevas predicaciones. El inmaduro corre detrás de lo novedoso, de lo emocional, de lo espectacular, Y el que no está firme en la verdad va a ser arrastrado, por alguna de estas versiones. Va a ser arrastrado. Algo más que sacude al que no ha crecido son las estratagemas de los hombres. O sea, la astucia de los hombres. La astucia de los hombres te puede arrastrar. Te pueden arrastrar. Lo humano disfrazado de espiritual, Hay discursos que parecen profundos, pero son manipulaciones, Y a veces son utilizadas aquí en el púlpito. Solamente son para manipular a la gente. Y muchos se puede ver en esas iglesias de prosperidad que manipulan el evangelio solamente para sacarles el dinero a la gente, ¿verdad? Hay enseñanzas que suenan bíblicas, pero están vacías de Cristo. Están vacías de Cristo. Pura motivación, pura victoria, y llenas de actividades, pero no se menciona a Cristo en ninguna de esas predicaciones. Y eso es lo que mueve a las masas, Eso es lo que ahora la gente está buscando. Motivaciones. Ya no a Cristo, ya no quieren escuchar a Cristo. No todo lo que se menciona, no todo lo que menciona a Dios viene de Dios, Tengamos cuidado, iglesia. Tengamos cuidado que no seamos arrastrados por
la astucia de los hombres. Lo que sacude al que no cree también son las artimañas del error. ¿Qué son las artimañas del error? Las artimañas del error son las estrategias engañosas que buscan desviar al creyente de la verdad. Esas estrategias engañosas que usan para desviarte de la verdad. Esas son las artimañas del error, que son usadas intencionalmente para desviar al creyente de la verdad. El diablo no necesita destruir a un creyente, solo necesita desviarlo. Desviarlo. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? No va a ser negando la verdad, sino la va a mezclar, la va a diluir, la va a disfrazar de mentira. El error no siempre se presenta como mentira, Muchas veces se presenta como una media verdad. Verdades a medias. Promete crecimiento sin obediencia. ¿O no es eso lo que se predica? Crecimiento sin obediencia. Eso es lo que predica el diablo. Promete bendición sin santidad. Y muchos se la creen. Victoria sin cruz. Los falsos maestros progresan en medio de niños espirituales. Los falsos maestros progresan en medio de niños espirituales. Hay iglesias que están repletas, llenas, y les encanta tener a ese falsos maestros, ¿no? Se dejan guiar por las fábulas, por los cuentos. Y esto ocurría en la iglesia de Corintio, La iglesia de Corintio aceptaba a quienes se presentaban como personas de renombre, que va a venir el apóstol fulano de tal, para enseñarles doctrinas incorrectas. Y ellos los aceptaban. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15? 2 de Corintios 11, 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como miembros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto se miraba desde el Nuevo Testamento. Y ahorita, está repleto de falsos maestros. Alguien dijo que este tipo de personas hace más daño a la iglesia que el ataque de 1000 demonios desencadenados contra ella. Y es cierto, Esto hace más daño que los ataques de los demonios. Pablo nos advierte de este tipo de vientos de doctrina, mis hermanos, que soplan en la iglesia y arrastran a los niños. Hermanos, y si estas corrientes son tan fuertes y estos vientos son tan constantes, entonces la pregunta es, ¿cómo puede un creyente mantenerse firme en medio de tanto movimiento? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en tanto de mucho movimiento? ¿Sabe cuál es el camino? La madurez. La madurez. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, el llamado a crecer en verdad y madurez. ¿Qué dice Efesios 4:15?
Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo. Pablo, después de mostrarnos el peligro de la niñez espiritual y las corrientes que arrastran al inmaduro, ahora nos presenta la respuesta. ¿Cuál es la respuesta para mantenernos firmes? Crecer. Crecer. Usted tiene que crecer, que madurar, para que estos vientos de doctrina no lo muevan, no lo sacudan. Para que cuando escuche esas voces engañosas, usted diga, no, aléjate de mí, Satanás. Y usted pueda permanecer firme, porque si no, va a escuchar una voz engañosa y se lo va a llevar. Lo va a sacar de la mano de la iglesia caminando. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. Porque no ha madurado. Porque no ha crecido. Ahora, solo que la madurez no aparece sola, ¿eh? No llega sola. La madurez no es automática, es intencional. Es intencional. La madurez no llega con los años, ¿eh? Porque muchos pueden envejecer sin crecer. Pueden pasar años y, dice un pastor, permanecer en pañales. Como bebé, como niños, inmaduros. La madurez no llega con actividad tampoco, ¿eh? Porque se puede hacer mucho, pero madurar poco. Usted puede hacer y deshacer, pero no madurar. Puede tener un carácter que ni hasta su mamá se lo aguanta. Efesios 4:15 nos muestra 3 pilares del crecimiento espiritual. Dice que la madurez llega cuando seguimos la verdad, pero la seguimos en amor. Y cuando crecemos en todo hacia Cristo, es ahí cuando llega la madurez, siguiendo la verdad. Pablo no dice, conoce la verdad, sino sigue la verdad. Porque muchos podemos conocer, pero no seguir. Y ahí es donde fallamos, donde nos quedamos cortos. Seguir la verdad significa abrazarla. Yo voy a abrazar lo que dice la palabra de Dios por encima de mis emociones. Voy a obedecerla. Voy a caminar en ella aunque me duela. Permanecer en ella aunque el viento sople. Debemos permanecer en la verdad cuando vengan esas tormentas. Porque la verdad te afirma, ¿eh? La palabra te afirma. Aun cuando todo a tu alrededor se está moviendo. Y debemos seguir la verdad en amor. En amor. Porque la verdad sin amor endurece, ¿eh? El amor sin verdad deforma. Dice 1 Corintios 13:1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por eso dice Pablo, seguir la verdad en amor. Porque si no nos volveríamos legalistas. Legalistas. Pero seguir la verdad en amor transforma. Te transforma a ti y te transforma a tu prójimo. Amén. 3.
y crecer en todo hacia Cristo. Crecer en todo hacia Cristo. Hermanos, la madurez es Cristo. Cristo es la madurez. Él es la medida. Él es nuestro modelo. Él es nuestra meta. Él es nuestro objetivo. A ese varón perfecto que tenemos que llegar. Aunque no lo alcancemos, pero tenemos que morir intentándolo cada día. Crecer en todo significa crecer en carácter, en nuestro carácter. Algo que se nos olvida, ¿verdad? El carácter lo podemos nosotros forjar todos los días, cada día, en cualquier lugar. Tenemos que crecer en carácter, tenemos que crecer en obediencia, ser hijos obedientes, en humildad. Tenemos que hacernos más humildes, no más orgullosos. Tenemos que menguar para que Cristo crezca en nosotros. También tenemos que crecer en servicio, porque no tiene sentido que crezcamos, maduremos y no sirvamos en un área o en una cosa o haciendo algo para el reino de Dios. Tenemos que crecer en todas estas áreas. Tenemos que crecer en santidad, en amor, en compromiso. Que nuestra palabra sea sí o no, pero que no le demos vueltas, ¿verdad? Como esos niños espirituales que hoy sí, mañana no, depende cómo me siento. Si me siento bien, sí, si no, no. Tenemos que crecer en compromiso, mis hermanos. La madurez llega cuando decidimos caminar con Cristo y con firmeza. Así es como tenemos que seguir a Cristo, con firmeza. A pesar de qué viento vaya a venir. A pesar de las pruebas. Aunque de rodillas ande. Aunque ya no me pueda levantar, pero tengo que seguir a Cristo con firmeza. Con convicción. Aun cuando todo a tu alrededor se mueve, se esté cayendo, se esté desmoronando. Así es como tenemos que seguir a Cristo. Bien plantados, bien firmes, porque si no, a la primera te vas a ir. Con todo y tus hojas. La madurez no es saber más, es permanecer firmes cuando todo se mueve. Eso es madurar, permanecer firme cuando todo a tu alrededor se esté moviendo. La madurez es sostener la verdad cuando otros la sueltan. Eso es madurar. La madurez es mantener el rumbo cuando los vientos soplan en contra de ti. Eso es madurar. No podemos ser una iglesia que Cristo edificó para columna y baluarte de la verdad y al mismo tiempo vivir como hojas movidas por el viento, mire. Usted no puede decir que es parte del cuerpo de Cristo, pero cualquier tormenta lo mueve. Lo menea, lo sacude, lo tambalea, lo enfría. Y cuando cambia de emoción, ¿verdad? Y cuando cambia de temporada, ¿no? Con cada presión que usted tenga, y ahí lo deja todo, ¿no? Hoy el Señor nos llama a dejar la niñez espiritual, a dejar la inestabilidad, a dejar la fe frágil que depende hasta del clima, porque si el clima está muy feo, no vengo a la iglesia. Esa es una fe frágil, sin convicciones. Hoy Cristo nos llama a crecer, a caminar con convicción,
a ser una iglesia que no solo conoce la verdad, sino que permanece en ella. Que cuando el viento sople, y soplará, no seas movido, no seas arrastrado, no seas confundido. Que se diga de nosotros, esa iglesia no se dobla porque está edificada sobre la roca. ¿O no te gustaría que digan así de ti? Dice Mateo 7:25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Para concluir, mis hermanos, tenemos que brincarnos de la fluctuación a la firmeza. De la fluctuación a la firmeza. Hermanos, Efesios 4:14 nos ha mostrado un espejo y una advertencia. Un espejo porque revela quiénes somos cuando no crecemos. Niños espirituales. Eso es lo que nos está mostrando Efesios 4:14. Y una advertencia porque nos recuerda que los vientos no van a dejar de soplar. Los vientos van a seguir soplando. ¿Cómo los vas a recibir? Pero también nos ha mostrado un camino. Que no estamos condenados a vivir movidos, confundidos y arrastrados todo el tiempo, Cristo no murió para dejarnos inmaduros. Imagínense todo lo que le costó a Cristo para dejarnos inmaduros. El Espíritu no fue dado para dejarnos fluctuantes. A eso no vino el Espíritu Santo, para ser niños fluctuantes. La palabra no fue escrita para dejarnos sin raíces. ¿Cómo está usando usted la palabra? Hermanos, hoy es un día para dejar atrás la niñez espiritual. La niñez espiritual, romper con la inestabilidad. Abandonar la fe que se mueve con cada viento. Tenemos que dejar todo eso atrás para crecer, para madurar, para echar raíces. El Señor nos llama a dar un paso, a que usted dé un paso, a dejar la niñez espiritual, a crecer, a echar raíces profundas, a seguir a Cristo con madurez. Eso es lo que Dios busca de su iglesia. Eso es lo que Dios busca de usted. Que crezca. Porque cuando la iglesia crece, el viento ya no lo puede mover. El viento ya no lo va a mover. Ya no nos moverá como iglesia cuando crecemos como cuerpo de Cristo. Que hoy sea el día en que dejemos de ser niños y comenzamos a ser creyentes firmes, maduros y estables en Cristo. Como dice Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Amén. Recuerde, la madurez no es automática, La madurez no es automática, es intencional. Es como usted le quiera echar ganas. La madurez no llega con los años, no llega con emociones, no llega con temporadas de entusiasmo. La madurez llega cuando seguimos la verdad en amor. Es ahí cuando llega la madurez, cuando seguimos la verdad, cuando Cristo se convierte en nuestra medida, en nuestro modelo, en nuestra meta. El llamado es
crecer en verdad, crecer en amor, crecer hacia Cristo. Hermanos, que hoy podamos decir con convicción: Señor, ya no quiero ser un niño fluctuante, quiero crecer, quiero madurar, quiero permanecer firme, quiero caminar en tu verdad, quiero ser estable en ti. Que esa sea su oración de cada día. Que nuestra oración sea: Señor, si hay áreas en mi vida donde todavía soy un niño, áreas donde el viento todavía me mueve, áreas donde la verdad no ha echado raíz, hazme crecer. Ayúdame a crecer. Muéstrame esas áreas y transfórmalas. Dice 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Qué tal si se pone de pie?